Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. El español deriva del latín, lengua culturalmente viva. Qué pocos son los que todavía hablan latín. Eso es natural porque es bastante difícil hablar una lengua que incluye 6 casos para cada sustantivo, adjetivo y pronombre. Incluso son pocos los que escriben latín. Son pocos los que escriben prosa y hasta versos en latín. Sin embargo, el latín sigue vivo, claro, en labios de un grupo bastante escogido. A ello se debió que hace unos 10 años un legendario padre Suidvartus Sidul, fundador de la familia Sancti Hieronymi, luego de que lo saludé al encontrarlo con su gran barba blanca y su albo hábito carmelitano en una conferencia de la UNAM, me presentara ante él diciendo que yo hablo latín. De inmediato me preguntó si quería yo pronunciar una conferencia en latín en el siguiente congreso de su sabia familia Sancti Hieronymi, aquí cerca en Tlalpan. Desde luego, le contesté. ¿Y sobre qué tema hablará usted? Sobre las poesías latinas de Sor Juana Inés de la Cruz. Puedo recitarlas y también cantarlas hasta en 2 sesiones sucesivas. Excelente idea, me contesta detrás de su gran barba blanca el padre Swidl. Queda aceptado. También nuestro director adjunto, el licenciado Jan Jaliski, practica la música. Desde luego, Jaliski no viene de Jalisco, ¿verdad?, sino de la provincia en que él vive, en Polonia. Y así sucedió. Por varios meses me dediqué a ejercitarme en la conversación latina ante diversos grupos de profesores y de alumnos de la UNAM. Yo había adquirido el compromiso con el padre Suidvertus y por algo dice el latín macarrónico intellectus apretatus discurrit. Eso ya suena latín un poco más fluido que el que estábamos diciendo. Al año siguiente realicé las 2 sesiones latinas prometidas. Adversarios a la vista. Pues bien, el doctor Dante Medina, investigador filológico de la Universidad de Guadalajara, nos acaba de enviar a la Academia Mexicana de la Lengua, sin que nos conozcamos en persona, su folleto de 75 páginas titulado ¿Latino yo? No, yo soy itálico, y subtitulado El español no es hijo del latín. El libro empieza: siempre se nos ha dicho que el español viene del latín. Pues bien, no es cierto. Ni el español, ni el francés, ni el italiano, ni el portugués, ni el catalán, ni el rumano, ni ninguna de las lenguas romances. Pero el que mucho abarca, poco aprieta. Don Dante Medina intenta luego probarlo, pero como demostraré aquí, no logró más que repetir en uno de sus capitulitos la tesis del lexicógrafo galo Yves Cortés, anotado en el título de su respectivo libro Le français ne vient pas du latin.
alguien pudiera creer de cierto respecto al elíptico francés, pero no vamos a tratar ese tema aquí. La historia de mis latines. Cuando empecé a estudiar latín a mis 11 o 12 años, me sorprendió que allí los nombres necesitaban escoger entre 6 diversas desinencias de casos, tanto en singular como en plural, cosa que no sucede en las lenguas romances. Ya después sabría que también en griego sucede lo mismo, pero solo con 5 casos, no 6. Empero, desde aquella mi mocedad, noté que a pesar de la densidad morfológica, en cambio, el vocabulario era sorprendentemente similar del latín al español. Basta con enumerar aquí unas docenas de sustantivos: rosa, casa, uva, ira, musa, carta, gloria, scola, causa, culpa, fama, cavallo, animu, alumnum, gallu, monumentum, studio, edificio, labor, amor, tenor, ardor, vigor, rigor, timor, sol, sal, poema, drama, etc. Y los adjetivos latinos también y aún más se nos parecen, cambiando las respectivas terminaciones. Altus, alta, dignus, digna, clarus, clara, gratus, grata, y a su vez las formas verbales latinas son más o menos semejantes a la del español, y así sucede también en italiano, dicho sea de paso. Presente de indicativo: amo, amas, amat, amamos, amatis, aman. Copretérito: amaban, amabas, amabat, amabamos, amabatis, amabant. Ya, se van pareciendo un poco, y se nos asemejan también preposiciones como a, ante, cabe, contra, desde, cuya, etc. La gloria de los poemas bilingües. Es tal la semejanza entre el español y el latín que más de un poeta ha creado poesías bilingües simultáneas. ¿Y cómo podrían crearse poesías con 50 o 100 palabras idénticas sucesivas si no es entre lenguas emparentadas en línea directa? Muy inmodestamente, aquí entono un poema bilingüe de mi propio caletre. Cuando cantas, cuando suspiras, tú suscitas vivos amores, dulces mentes aplacas dolores, cuando pulsas canoras liras, tú evitando torvos errores, intramuros ocultas iras, alternando radiantes flores, lunas fúlgidas, tarde giras. Inclusive serenamente, tú causas vivas emociones, tú me exaltas intensamente, elevando etéreas canciones. Varias otras poesías simultáneas existirán entre el latín y su derivado el español, pero la más bella que conocemos es esta de Sor Juana a la Asunción de María. Divina María, rubicunda aurora, matutina lux, purísima rosa, luna que diversas, ilustrando zonas, peregrina luces, eclipses ignoras, angélica escala, arca prodigiosa, pacífica oliva, palma victoriosa. Y esto se entiende, parece que se entiende más claro. A ver, 1 o 2 estrofitas más en los primeros versos latinos de Sor Juana que leemos aquí. Altamente culta, castísima flora, pensiles fecundas, cándida pomona. Tú que coronando conciencias devotas, domas arrogantes, débiles confortas. Dominando excelsa, imperando sola, felices exaltas mentes que te adoran. Tú sustentas pía gentes que te imploran, dispensando gratias, ostentando glorias.
triunfando de culpa, tremenda velona, pérfidas querviques duramente domas, tálamos empíreos, hornas deliciosa, armando inocentes, discordes conformas, tristes te invocamos, con sede gloriosa, gratias que te ilustrant, dotes que te adornant. Y el coro final del poema, vive, triunfa, tranquila, cuando te adoran serafines, cantando perpetuas glorias. Entendemos. Eso es lo que ya habíamos oído entonar a los propios estudiantes. Vive, triunfa, tranquila, cuando te adora, serafines cantando perpetuas glorias. Luego el sentido materno del latín viene desde su influjo sobre el italiano en poesías como la que escribió Mattia Buturini desde su etapa juvenil. Su profesor de latín dejó de tarea a todo un grupo escribir una poesía en latín y Matías había comenzado a declamar: Salute, Venezia, te saluto alma dea generosa, o gloria nostra, o veneta regina. In procelloso turbine funesto tu regnasti secura, mille membra intrépida protrasti impugna cerva. El profesor le detiene. Oye, eso es una poesía hermosa, pero está en italiano, debe estar en latín. Pues observe, maestro, que también está en latín: per te miser non fui, per te non gemo, vivo in pace per te, regna, o beata, regna in prospera sorte, in pompa augusta, in perpetuo splendore, in aurea sede, tu serena, tu placida, tu pía, tu benigna, me salva, ama, conserva. ¿Verdad que hay vitalidad a pesar del tiempo? Los latinistas del viejo cuño lo vemos bien claro. El español viene directamente del latín. Las objeciones que le llegan a enfrentar no tienen real peso, que si en tiempos de Cristo el latín ya era una lengua muerta, o sea, aquellas que nadie hablaban sin haberle estudiado, escribe Dante Medina. Respondo, pues todo el que iba a la escuela iba a estudiar latín, tal como hoy se va a estudiar inglés. Y algunos lo ven facilísimo el inglés, así veían entonces el latín. Y ahí van a escribir para redactar en cuestiones políticas, científicas, técnicas, artísticas y filosóficas. Justamente al latín y no a las otras lenguas habladas se había traducido toda la biblioteca de los genios de la sabiduría griega, añade Medina. Y además yo subrayo, y toda esa biblioteca era básica para todo romano que fuera a la escuela. Ahora bien, si yo puedo leer y escribir latín, lo hablo. Y si lo hablo es porque no sé ni escribirlo. Sería extraña esa lengua latina. Sería la única que está escrita en docenas de volúmenes, pero que nadie habla. ¿Quién iban a tener los romanos? ¿Unos catedráticos mudos? Y todavía añade más Medina. En el año 313, con la declaración de la religión cristiana como la religión oficial y del latín como su idioma, el emperador Constantino le dio un soplo de vida escrita a esa lengua muerta. Ese soplo fue todo una tempestad, lo que se dice a la oriental un tsunami. Sí se entendió y sí se dio a conocer. Esta lengua muerta estaba más viva en toda Europa que media docena de lenguas regionales, como el magiar y el letón, pero en latín se escribía desde filosofía hasta política.
al respecto. El mismo objetante contra el latín transcribe nota al pie de página de esas notas que se extienden mucho más allá que el texto básico. Pilatos no hablaba latín como lengua cotidiana. Nerón ya no habló latín y entonces el polemista acaba por admitir, bueno, el latín ha resistido hablándose y escribiéndose al paso de muchísimos siglos, muchísimos siglos después de la muerte del último latino que recibió en la infancia esa lengua de sus padres. Respondo entonces, ¿se hablaba el latín o no se hablaba? ¿Y dónde está documentado cuándo vivió el último romano que aprendió el latín antes de ir a la escuela? Y obsérvese que todavía hoy se sigue publicando periódicamente como cómics, o sea, monitos, las aventuras fantasiosas de Asterix, el héroe galo de tiempos de César, y que encontramos en venta series de grabaciones del Requiem latino que Verdi compuso a la muerte de Manzoni y de otros varios Requiem, sobre todo el que dice la tradición que Mozart sentía que estaba componiendo para su propio funeral. Así que por fin, a pesar de que se insiste y se oye y se comenta que el latín ya estaba muerto, resulta que sí tenía mucho de vivo. Lo hemos visto asomar curiosa y traviesamente, pero así era la manera como funcionaba. Así como en español, cuando quieren anunciarles algún producto interesante, la manera curiosa que tienen es decir las marcas del producto en inglés y no se sabe si entenderán mucho o no entenderán absolutamente nada. Así es también la duda pendiente que queda en el aire después de oír ese idioma. Por fin, el latín está vivo o está muerto, suspenso en el aire.